La biotecnología en la medicina ha revolucionado muchísimos campos, ha transformado las formas de detectar y tratar muchas enfermedades y ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes, desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos y hacerlos también más accesibles al público en general. Bienvenido al Lab de Bio. Mi nombre es Adrián, soy biotecnólogo y en este podcast exploraremos las experiencias, opiniones y recomendaciones que han hecho de esta ciencia mi vida y mi profesión. Sin embargo, todavía muchos estudiantes y profesionales se sienten atraídos a la biotecnología porque la relacionan demasiado con la medicina, con ser un médico, un profesional en la salud. Y hay que colocarle una barrera realmente, porque el médico lo que va a hacer es tratar a la enfermedad, es asignar los diferentes medicamentos, es también a realizar las cirugías, intervenciones, es quien va a estar en la parte práctica, por así decirlo, de toda la parte que se desarrolla en la investigación. Y los biotecnólogos enfocados en el campo de la salud, su dedicación se dirige hacia la investigación y desarrollo de nuevos productos dirigidos a este campo. Eso es básicamente la biotecnología, la investigación y desarrollo. Y el sector de la salud ha sido uno de los más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Si bien la biotecnología vegetal podemos decir que en los años 1900 dio inicio con el cultivo in vitro, el verdadero impacto de la biotecnología se vio cuando en 1980 comenzó la producción de la insulina recombinante. Sí, en 1980 dejamos de usar a los páncreas de los cerdos sacrificados en los camales para obtener la insulina necesaria para los diabéticos. Esta insulina se llama recombinante porque lo que haces es tomar el gen de la insulina humana que produce y lo metes dentro de una bacteria modelo que te puede servir para la producción de insulina a gran escala. Y lo hace en E. coli, que es esta bacteria tan famosa que nosotros usamos los biotecnólogos como modelos en diferentes cepas, y le metes dentro haciendo un transgénico básicamente, del cual tú puedes obtener en un bioreactor en condiciones controladas una cantidad mucho mayor de insulina. Se decía coloquialmente, si buscas por internet hay una imagen donde hay muchísimos páncreas de cerdos de una foto del año 1950 supuestamente, y que de toda esa tonelada salía una ampolleta de insulina. Entonces tenían que sacrificar a muchos cientos de miles de cerdos para poder cubrir la demanda de los diabéticos. Y esta insulina recombinante, esta insulina transgénica, incluso revolucionó todo el sector de la industria y producción de medicamentos y tratamientos. Y el espacio de tiempo con el que tú analizas no es muy lejano, es 1980. Después de eso, la influencia de la biotecnología en la medicina solo ha ido creciendo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la terapia génica como uno de los factores que está siendo aplicado a nuevos pacientes. La terapia génica básicamente consiste en alterar directamente los genes de la persona que están causando la enfermedad. En este caso, pues se orienta muchísimo a los pacientes oncológicos, quienes tienen pues un desarrollo de cáncer severo usualmente y que al utilizar la terapia génica pueden eliminar las mutaciones que produce justamente, como suelen ser, por ejemplo, la falla en la proteína P52, que actúa como una forma de detener esa barrera de las células inmortales. Las células cancerosas básicamente se reproducen sin control, y van de un lado al otro creciendo a través del cuerpo humano. A través de la terapia génica y un tratamiento totalmente personalizado se busca introducir justamente unos genes editados para que las células vuelvan a comportarse como las células usuales del cuerpo humano, teniendo la apoptosis celular en un periodo y tiempo determinado. Sin embargo, no afectarían a las otras células porque este ingreso ya estaría listo en su propia maquinaria celular. Otro de los grandes avances es, por ejemplo, la producción de anticuerpos monoclonales, anticuerpos que se producen a sí mismos en bioreactores, en estructuras industriales, en salas blancas incluso, pero a nivel tan detallado y específico, que te ayudan a combatir las diferentes enfermedades nuevamente de una forma totalmente personalizada. Una medicina que pueda ser acoplada y adaptada a ti como persona. Y la ingeniería de tejidos y órganos, que es una de las investigaciones más prometedoras. Cuando tú haces un trasplante a través de los métodos tradicionales, es decir,
puedes ir buscando un donador, ya sea un donador cadavérico o un donador voluntario de un órgano que te está entregando. Existen problemas, la persona que cubre ese órgano, cierta respuesta inmunológica, porque a la final es un cuerpo extraño introducido dentro del cuerpo de una persona y el sistema no lo reconoce, el sistema de defensa propio del cuerpo no lo reconoce como tal y lo va a atacar, lo va a destruir, a pesar de que le está salvando la vida. El sistema del cuerpo, el sistema de defensa lo destruye, lo ataca, entonces tiene que estar tomando medicamentos, tomando ciertos controles, tener una vida si bien mejor, también dependiente de los fármacos. Con la ingeniería de tejidos, tú básicamente tendrías que tener un tejido de esta persona, alterar la célula, estimularla para que pueda producir el órgano como tal, es decir, necesitas el tejido vivo todavía. Y a través de la ingeniería de tejidos y se proyecta en una matriz celular compatible donde las células puedan vivir ahí, ya se desarrolle bien y puedas imprimir, literalmente imprimir en 3D un órgano entero y ese órgano instalarlo en la persona. Hay por supuesto ciertas limitantes en estas tecnologías. La velocidad en la aplicación, justamente un paciente tiene que esperar a que se desarrolle y se estudie su tratamiento personalizado en algunos casos, en otros, en la ingeniería de tejidos, ¿cuánto se va a demorar en imprimirse? Quizás esa persona necesita ya el órgano, el trasplante, y el órgano va a tardarse una semana, 2, un día, 3 horas, quién sabe. Estas limitantes son justo las que se investigan para poder afrontar todo lo que conlleva llevar la biotecnología desarrollada al sector salud. Pero ya tienes aplicaciones directas, aplicaciones de medicamentos, aplicaciones de terapias que pueden ser dadas al consumo masivo incluso, es decir, al gran público que ya están recibiendo este tipo de terapias. Ahora, un inconveniente que nosotros tenemos en toda esta maravillosa explicación de la biotecnología médica es el lugar donde nos encontramos. Nosotros nos encontramos en Ecuador, país que no es particularmente conocido por sus grandes empresas y conglomerados farmacéuticos que se encargan de la investigación en biotecnología. Si tú vas a Estados Unidos, es quien lleva la vanguardia en esta investigación a través de sus departamentos nacionales y también a través de sus empresas de investigación. Hay un candidato republicano que en la carrera para enfrentarse a Trump se volvió famoso como el empresario de la biotecnología. Vivek Ramaswamy, quien tiene ascendencia de la India, es un empresario que se hizo multimillonario, él ya era millonario, pero aumentó muchísimo su fortuna a partir de invertir en biotecnología médica, en sanidad. El gigante de la biotecnología ofrece justamente todo lo que nosotros vemos y conllevamos. Y ofrece sus servicios en Estados Unidos, o por lo menos a quien pueda pagarlos y dirigirse allá. Pero, ¿por qué no se valida eso acá en el Ecuador? Y es que una de las cosas fundamentales es que para la investigación y desarrollo médico no existen primero los fondos. Los fondos para una investigación médica son altísimos y la recuperación económica tarda muchos años. Para poder tener un funcionamiento adecuado en medicamentos tienes que esperar incluso 15 o 20 años para sacarlos al mercado. Y lo que tienes acá en Ecuador es que por las condiciones económicas e incluso un poco la cultura también de los empresarios de querer recuperar lo más rápido posible sus ingresos, pues no vas a tener ese tiempo para desarrollar toda esa estructura investigativa. Así que si te gusta la biotecnología médica, las aplicaciones que puede tener la biotecnología en la medicina, tienes que sí o sí salir del país y lo más seguro con rumbo a Estados Unidos. Porque si bien Europa también tiene muchísima investigación, la vanguardia está en Estados Unidos. Si es un ecuatoriano o un latinoamericano que quiere dedicarse a la parte de salud, sí o sí tienes que salir. Porque en nuestra región es prácticamente imposible desarrollar procesos. La biotecnología médica también es una de las que más relevancia académica da, así que si tú quieres ser parte del mundo académico, tener pues los títulos de investigaciones, participar en concursos, en congresos donde se te reconozca
como un profesional, como un académico de renombre, que las universidades se peleen por tenerte ahí o que las grandes empresas se peleen por tenerte trabajando para ellos, obviamente la medicina y la biotecnología médica son de los factores más importantes. Todo esto por la visión antropocéntrica que existe en el mundo donde el ser humano es básicamente el centro de todo y todo lo que se relacione con él y con su estudio pues es lo mejor que se puede hacer. De esta forma, yo te recomendaría que sigas una carrera, un estudio adecuado en la biotecnología humana. Ahora, la biotecnología médica tiene muchas consideraciones éticas. Creo que la primera se basa en el origen del ADN de las personas, en cómo lo usas y en el para qué. Hay casos documentadísimos, por ejemplo, las células ELA, las de Henrietta Lang, que era una paciente que llegó con cáncer y prácticamente sus células son inmortales. Hoy en día las empresas envían células ELA para el estudio del cáncer, las reproducen, puedes clonarlas, es un modelo de estudio. Y lo interesante de estas células es que parten del tumor de una persona que lamentablemente falleció. Pero el médico que tomó el tumor nunca les preguntó a los familiares, ni siquiera a la persona, a la paciente, si quería eso donarlo. Y esta persona nunca en su vida autorizó, es decir, solamente se usó su cadáver, su tumor en este caso extraído como una fuente científica. Le premiaron al científico por haber obtenido este descubrimiento, pero realmente la persona a la cual le pertenecían las células nunca supo esto y su familia mucho menos, mientras el médico se llenaba de premios, se llenaba de gloria, se llenaba de dinero y la investigación dura hasta el día de hoy, es decir, esas células todavía son un modelo cuando tú quieres cultivar células humanas. Hago una corrección, no era Henrietta Lang, sino Henrietta Lacks. Entonces, esta persona realmente perdió esas células, pero sus células viven hasta el día de hoy. ¿Y cómo defines entonces si ella realmente falleció o tal vez vive en esas células? Su legado vive, pero también vive ese legado de haberse robado prácticamente esa parte genética. Si bien ha ayudado mucho, el origen de cómo surgió eso es totalmente reprochable. Y no es el único caso. Acá en Ecuador nosotros tenemos, por ejemplo, las extracciones de sangre, de muestras de ADN que se le hicieron a los indígenas amazónicos. Muchas petroleras entre los años 80, 2000 fueron a pretexto de traer brigadas médicas. Traían brigadas médicas, les tomaban muestras de sangre, les daban medicina, les regalaban comida y les daban realmente regalos para poder ganarse a las comunidades indígenas. Y luego de eso tomaban esas muestras de sangre, se las llevaban a Estados Unidos, a Europa, al extranjero en general, investigaban, aislaban y obtenían anticuerpos, obtenían también nuevas formas de poder tratar ciertas enfermedades porque el sistema inmunitario de estas personas amazónicas había estado expuesto directamente a la naturaleza y a todas las enfermedades durante generaciones. Y lo peor, o sea, es que los trataron básicamente como ganado al cual los ordeñaban la sangre. Es decir, que no tenían consideración ni de decirles, oiga, vamos a investigar esto, usted puede tener una recompensa, un pago, le vamos a compensar. No, simplemente sacaron lo que tenían, se lo llevaron, generaron fármacos, generaron medicamentos, tratamientos y comenzaron a hacer crecer toda esta industria. Y a los indígenas amazónicos les dieron una Coca-Cola, un plátano, una camiseta de regalo y sin decirles nunca, sin decirles, oiga, queremos ayudar al mundo, su sangre nos puede ayudar, lo que tiene usted nos puede ayudar para generar un mejor medicamento, nos puede permitir tomarle una muestra de sangre para eso. El indígena podría decir sí, como también no, pero era su decisión y nunca les permitieron decidir, nunca les permitieron saber si ayudaban o no a la humanidad. Otro ejemplo más reciente todavía es de estas empresas que mencionamos, que te tomas un hisopo y te dan un tejido en las mejillas y lo guardas y lo envías y ese es tu perfil genético. En algunas de ellas, en los contratos donde aceptas el tratamiento de tu análisis de ADN, cuando recibes todo esto, te permiten, te dicen que no van a darte ningún reconocimiento en caso de que encuentren algo chévere en tu ADN. Es decir, que si en tu ADN encontraran la cura para las arrugas, ellos podrían tomar eso, entregárselo a cualquier otra empresa o desarrollar los mismos
y nunca tú tendrías ninguna compensación económica ni tampoco moral o siquiera algún reconocimiento. Lo mismo que les pasó a los indígenas, lo mismo que les pasó a Henrietta, pero totalmente legal, porque según las empresas el código genético ATCG es aleatorio en todos y es el mismo. Entonces, compartir todo eso hace que todos los seres vivos seamos prácticamente la misma información y solo la aleatoriedad define cómo es la expresión del ADN. Son cosas fuertes, cosas de las que tienes que estar enterado porque tú te emocionas que yo voy y llego y me trato con esto o esto puedo investigar o incluso esto vas a tener de referencia para tu ADN. Pero puedes estar entregando tu vida, incluso tu privacidad, el hecho de que tu ADN sea privado tuyo. Creo que sobre todo nosotros cuando ingresamos a la biotecnología médica lo que debemos de estar conscientes es que vamos a tratar con personas, no con animales, no con plantas, no con bacterias, personas. Personas que como tú, como yo, son seres humanos que piensan, que sienten, que aman, que lloran, que tienen miedo y que también viven y que detrás de cada uno de ellos hay una historia. Ya sea que tú apoyes al médico en el desarrollo del tratamiento, simplemente te dediques a generar en una fábrica todos esos medicamentos, tú eres parte del impacto que vas a generar, tanto positivo como negativo. Es algo para reflexionar muchísimo, muchísimo. La biotecnología médica no es solo dinero ni reconocimientos académicos, también es generar un verdadero impacto en la gente, en la sociedad. Lecciones clave de este capítulo de hoy, que ha sido muy filosófico, muy ético sobre todo, es que primero tenemos que nosotros entender los fundamentos de la biotecnología médica. De esta forma exploramos los principios básicos de cómo realmente puedes aplicar la biotecnología en la medicina. Pero básicamente recordar que la biotecnología médica es investigación y desarrollo, no es ser un médico, pero sí es desarrollar herramientas que les permitan a los médicos, a los doctores, tratar a los pacientes. También es importante conocer las aplicaciones actuales porque con todas las aplicaciones que tenemos hoy podemos nosotros hacernos una idea de cómo está avanzando. Cosas tan recientes como la tecnología mRNA, el ARN mensajero que se aplica a muchas inyecciones, en este caso ya lo vimos, la gran aplicación en el 2020, tecnologías como CRISPR-Cas9 para una mejor edición genética y una terapia génica directa y totalmente personalizada, luchan muchísimo con el ADN recombinante de la insulina. Sí, la insulina recombinante fue fabulosa, pero el espacio de tiempo que tienes es de apenas 40 años y ya estás no solo aplicando un medicamento producido en masa a través de un método innovador, sino que estás editando genéticamente directo y la biotecnología médica avanza a pasos agigantados. Lo más importante, creo, es entender las consideraciones éticas de la biotecnología. Creo que es la lección fundamental, la biotecnología médica. Si bien la bioética tienes que aplicarla a todo, la ética profesional también, en la biotecnología médica también tienes que ser humano, pero a la vez también tienes que ser de corazón fuerte y duro, porque como los médicos, imagínate que desarrollas una terapia para poder tratar el cáncer sin dolor alguno y de los 10 pacientes a los que se les aplicó fallecen 9. No sabes si es por la terapia que le aplicaste y no sabes si es porque ya era su tiempo o no llegaste a tiempo con el tratamiento, pero generó impacto. No es que se te murieron 9 plantas en el cultivo in vitro o que 9 animalitos no reaccionaron. Sí, en los otros casos es triste, pero es que acá se trata de personas, de familias, de seres humanos. Algunas recomendaciones de lectura que te hago van por Biotechnology and the Human Good de Celia Diane Drummond. Este es un libro perfecto para poder entender un poquito la parte del bienestar y del impacto que tienes. También The Biotech Primer de The Biotech Primer Inc., que te permite entender cómo es la estructura del desarrollo de su empresa y los productos que tienes. Y por supuesto, Biotechnology for Beginners de Reinhard Reinenberg. Ahí entendemos que biotecnología, si bien es un componente fundamental, no es solo medicina. Parte de la medicina, pero no es solo medicina. En resumen, creo que biotecnología lo podemos dejar como investigación y desarrollo. Un podcast bastante reflexivo. Espero haberte invitado mucho al pensamiento crítico. Tu trabajo va a tener impacto
Y al trabajar con personas, ese impacto tiene que tener mucha más sensibilidad por el hecho de que estás trabajando con seres humanos. Ojo, no es que con animales, plantas o microorganismos no tengas que tener sensibilidad, pero obviamente tener sensibilidad con una persona enferma es diferente a hacerlo con un animal, una planta o un microorganismo con una enfermedad. Algo para reflexionar. Y recuerda que la ciencia y la biotecnología es dar pequeños pasos para alcanzar objetivos gigantes. Hasta la próxima, amigos.